Pues bueno, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy les voy a mostrar los puertos, las conexiones que tiene lo que es un modem Wi-Fi. En mi caso pues es este de Total Play. De igual manera aprovecho para dar una limpiada y les voy a explicar los puertos que tiene, los indicadores, algo así. Pues bueno, ya he desconectado lo que es el modem, lo tengo aquí en una base que es pues sólida y vamos a ir con lo siguiente, ¿no? Como principal característica vemos aquí estas dos partes de metal que se ven, son antenas. Esas antenas son lo que nos van a permitir es que la señal se amplifique. Si nosotros quitamos alguna de estas antenas, puede que la señal, si en tu casa la señal te llegaba hasta la cocina, al quitarle alguna de estas puede que te llegue nada más a tu cuarto o nada más a unos cuantos metros de donde está tu modem. Así que esas antenas lo que hacen es amplificar la señal, que llegue un poquito más lejos. En algunos modelos de modem esas antenas se pueden retirar o se pueden incluso hasta reemplazar por algunas que son más largas o sí, unas que son más largas o algunas que son mejores. ¿Esto para qué? Para amplificar la señal en tu casa y llegue a más lugares o llegue incluso a lugares que antes no llegaba. En la parte trasera encontramos lo siguiente, un botón que dice Power. Este botón lo que hace es simplemente dejar pasar la energía o bloquearla. Si nosotros apretamos el botón, la, el modem va a quedar encendido, o en caso de que lo quitemos, el modem se va a apagar. Es como el botón de encendido, literal. Aquí está el botón aquí dice power de encendido. En el siguiente puerto encontramos esto que es el de poder, el de la fuente de alimentación. Me equivoqué, este es el de on y off, encendido y apagado. Y bueno, ese es el puerto para alimentar a todo el modem. Aquí se suele conectar lo que es el alimentador, el transformador que va a la corriente directa de lo que es nuestro tomacorriente, ya sean los 120 voltios o los 220 voltios en donde sea que pues vivas tú. Aquí incluso se puede conectar lo que es una power bank. Una power bank sería como una batería. Estos puertos suelen consumir 12 voltios, así que con que tengas una batería que sea compatible y le administre el voltaje que son los 12 voltios al amperaje que necesita tu modem, pues va a quedar encendido. Por si algún caso o en algún día tú te quedas sin energía eléctrica, pues simplemente le puedes conectar una power bank aquí y daría conexión a lo que es el modem. ¿Okay? En algunos modems también suelen venir con un puerto USB. Es este que se ve aquí. No sé si se alcanza a distinguir, pero es un puerto USB. ¿Para qué es este puerto USB? Bueno, los modems en la configuración dentro de lo que es la página de lo que es el modem, bueno, en su página de configuración hay un apartado que se llama FTP, que es protocolo de transferencia de archivos. Lo que significa esto es que tú puedes poner aquí una memoria USB, puedes poner un disco duro, puedes poner algo que se conecte por USB, y lo que vas a poder hacer es desde tu mismo teléfono entras a la página que configures como el servidor de FTP, que es el de transferencia de archivos, y desde ahí mismo tú puedes consultar los archivos que están conectados a los archivos que están dentro de tu memoria USB. Supongamos que aquí tengo un disco duro en donde tengo pues documentos, ¿no? Por ejemplo, mi acta de nacimiento, mi credencial de lector, fotografías mías y bueno, necesito que todo eso esté comunicado en mi red. ¿Para qué? Para que desde mi computadora pueda, no sé, yo desde mi computadora acceso al modem y desde el modem acceso a la memoria USB y desde la computadora me descargo los archivos, o en caso contrario, no sé, en mi teléfono me conecto al modem, del modem se conecta a la USB y en mi teléfono me descargo todos esos archivos. ¿Esto para qué? Para ya no ir, no sé, a la computadora, conectas la USB, conectas tu cable USB de tu teléfono y descargas los archivos. Ya simplemente pues van a quedar aquí. De hecho puedes incluso poner hasta películas, videos, y los vas a poder consultar desde cualquier dispositivo conectado a tu red, ya sea desde una laptop, una computadora, un teléfono, no sé qué más se podría conectar. El refri, hay unos refris que se conectan a internet. Simplemente entras, te conectas al modem, el modem se conecta a la USB y ya estarían pues consultando todos esos archivos, ¿ok? El siguiente puerto, que es este color gris, aquí abajo viene lo que para lo que es tel. En este puerto se suele conectar teléfonos que son fijos. Estos son teléfonos como los que están en las oficinas, teléfonos que se ponen en las salas de las casas, que son bueno, por aquí voy a poner una imagen, pero simplemente es para poner algún teléfono de esos. Ya nada más aquí lo conectas. Hay algunos puertos que nada más lo conectas y se conecta al teléfono y ya no necesitas conectarlo a lo que es
la conexión eléctrica. Ya nada más aquí te da desde aquí va a prender tu teléfono, pero en algunos no, en algunos vas a tener que conectar el teléfono a la red eléctrica y aparte conectarlo aquí. ¿Esto para qué? Porque son teléfonos IP. Desde aquí, desde el módem, me da un teléfono. Ese teléfono lo puedo usar siempre y cuando conecte un cable aquí. O bueno, hay alguna alternativa con lo que es Total Play, ya que tiene su aplicación, la instalas en tu teléfono. Ese teléfono lo puedes usar como un teléfono IP. O sea, tu smartphone, tu Android, tu iOS, lo puedes usar como un teléfono IP y te ahorras el comprar alguno de estos. Pero en algunos otros modelos no cuentan con esta aplicación. Así que pues un teléfono IP ahí lo puedes conectar. Seguimos con estas entradas que son amarillas, que son los cables, los puertos Ethernet. Aquí como ven dice LAN 4, LAN 3, LAN 2 o LAN 1. LAN significa que es la red local, la red de tu casa. ¿Y para qué son estos 4 puertos? Estos 4 puertos tú puedes conectar dispositivos de manera que es con cable. Tú conectas una punta del cable Ethernet aquí y la otra supongamos que la quieres conectar en tu computadora. ¿Por qué? ¿Por qué en tu computadora? Porque puede que tu computadora no cuente con Wi-Fi. Puede que nada más cuente con la entrada de cable, así que tú lo conectas y de esta manera pues ya le estarías dando internet. ¿Para qué vienen estos puertos? Bueno, o por qué existen. Básico, bueno, sencillo. Porque estos puertos proporcionan una red más estable. El Wi-Fi, por así decirlo, yo tengo aquí el modem y mi teléfono aquí al lado. La conexión es cercana y la conexión es un poquito estable o más estable de lo normal, lo que me va a permitir bajar archivos a una velocidad media o un poquito arriba de lo normal, pero mientras esté con cable, mi teléfono, mi computadora, mi laptop va a aprovechar toda la red que esté brindando el servicio de que contratamos, ¿no? No se va a ver limitado tanto por las paredes o porque te llega una señal un poco baja, te va a llegar la señal más fiel siempre y cuando estés conectado con alguno de estos puertos que son, te digo, se llaman Ethernet. Simplemente conectas tu dispositivo y le va a llegar la señal más fiel de tu modem a tu dispositivo que conectes. Aquí en este modem, que es el Total Play, viene configurado de la siguiente manera. No sé si en los demás modems venga igual, pero bueno, el puerto LAN 1 viene configurado para que le dé una velocidad según esto, ¿no? De 5000 megabytes por segundo. O sea, la máxima velocidad me la va a dar el puerto LAN 1. En los demás me va a dar una velocidad normal o por ahí estando de lo normal. Pero la máxima velocidad que me puede brindar el modem, según la página y según la configuración del modem, es el puerto LAN 1. Ok, así que si quiero conectar mi computadora y que vaya a la máxima velocidad, pues puede ser en el puerto LAN 1. En las demás, pues puedes conectar, no sé, tu televisión, una laptop, no sé, lo que quieras. Y en caso de que se te agoten los puertos, no sé, por así decirlo, tengas un cibercafé o un lugar donde tengas muchas computadoras y tengas, por así decirlo, en este caso, 5 computadoras, pero nada más tienes 4 puertos, puedes hacer uso de lo que se llama un switch. Un switch es como un modem como pero nada más viene con puros puertos de estos. O sea, en un switch pueden venir hasta 10, 15, 20 puertos como estos. En algunos nada más los conectas el cable de internet, por ejemplo, así del LAN 1 al switch. Y de tu switch conectas todas tus computadoras y listo. Hay algunos que simplemente vas a conectar el cable y este mismo switch se van a configurar. Vas a tener que ver qué es lo que requieres, si sabes configurar el switch, y no, pues puedes buscar algún video de YouTube. Pero los más genéricos, los más baratos, nada más llegas, conectas tus computadoras y listo, va a dar internet, ahí está. Eso es en caso de que te ocupes más puertos Ethernet de los que tiene tu modem. Y bueno, vamos a darle la vuelta. Aquí no encontramos ningún botón. En la parte de enfrente tampoco encontramos ningún botón. En la parte de aquí encontramos dos botones. Uno que se llama WLAN. No sé si enfoque, pero es este. WLAN. Esto significa que es para encender o apagar la red Wi-Fi. Si tú le das, bueno, la WLAN es la Wireless Red. La Network Area Local Wireless, o la conexión de área local inalámbrica. O sea, para dar un pocas palabras, es el Wi-Fi. Con este botón tú vas a prender el Wi-Fi o lo vas a apagar en caso de que esté encendido. Lo puchas, el Wi-Fi se va a apagar.
lo vuelves a puchar, el Wi-Fi se va a encender. Y bueno, esto para que ya sea que en tu casa no se ocupe el Wi-Fi y simplemente pues tengas conectados lo que son tus computadoras por medio de los puertos Ethernet, pues apagas el Wi-Fi para que ningún vecino te vaya a robar la clave y se conecte, porque nada más van a servir los puertos aquí atrás. El Wi-Fi es como si no existiera. Y bueno, para eso es ese botón. También encontramos lo que es un botón que se llama WPS. Este lo que hace es activar un protocolo para conectarse a lo que es el módem sin la contraseña. En algunos modems viene este botón y en algunos viene ese modo activo siempre, ¿ok? Si viene con este botón, tú simplemente entras a tu teléfono, le das a conectar a la red y te aparece una opción que dice WPS. Le das ahí, te va a empezar a aparecer como un tipo cronómetro. Le puchas este botón de WPS, el modem va a buscar a los dispositivos o a los teléfonos, a las computadoras que estén tratando de conectarse por WPS y en automático le va a dar la contraseña y lo va a conectar. Y bueno, esto para qué es, para ahorrarse tiempo de que, por así decirlo, alguien llega a mi casa y mi contraseña es demasiado larga o no me acuerdo. Simplemente le digo, conéctate por WPS, le apachuro el botón, se conecta, no le tengo que pasar contraseña ni nada. En automático mi modem se va a conectar con el teléfono y el teléfono con el modem. O sea, es como si le pasara la contraseña sin pasarle la contraseña. Y para eso es este botón del WPS. En algunos modelos, te digo, siempre viene activo, así que si quieres desactivarlo, porque esta es como una tipo vulnerabilidad. Si tu modem siempre está activo con el modo WPS, puede en algún caso que te roben la contraseña de tu Wi-Fi. Para desactivarlo simplemente tienes que entrar a la configuración del modem y desde ahí apagarlo. Y bueno, aquí encontramos un botón extra que se llama Reset. Este pues como su nombre lo dice es para reiniciar el modem. Está un poco hondo porque es para que no lo anden apachurrando los niños o no sé, simplemente es para presionarlo cuando sea necesario. Aquí está el botón, dice Reset, ahí está. Y bueno, vamos con los apartados de lo que son los LEDs. Power, pues es cuando está encendido, va a encender cuando está prendido lo que es el modem. El PON, no me acuerdo para qué es, pero aquí te lo voy a poner en algún texto, te lo voy a ejemplificar, te lo voy a poner aquí simple. Los es cuando el modem no tiene señal de lo que es el proveedor. Supongamos que este modem se conecta por lo que es vía fibra óptica. Aquí se conecta la fibra óptica y desde nuestro proveedor, que en este caso pues es TotalPlay, me va a dar internet a este modem. Pero en caso de que la fibra óptica esté rota, se encuentre dañada o la hayan cortado, este modo LOS se va a encender en un tono rojo, ¿ok? Dando a entender que la señal está perdida. Y bueno, aquí venimos con los puertos, los foquitos o los indicadores de los puertos LAN. Como ven, dice LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4. Esto pues es simplemente para darnos a entender que estos puertos se están ocupando. Si tú conectas una computadora en el puerto LAN 1, se debe de encender el LAN 1. Si la conectas en el LAN 2, pues se debe de encender el LAN 2. Esto pues ¿para qué? Pues para que veas que están funcionando o que le está entregando la señal. Y bueno, estos son los indicadores de los puertos LAN. El indicador del tel igual nos da a entender que tenemos un teléfono conectado y que está funcionando correctamente. El foquito o el indicador USB igual nos da a entender que tenemos una USB conectado y que está funcionando correctamente. El indicador WLAN, como te digo, significa cuando está encendido que está brindando, cuando está encendido significa que está brindando Wi-Fi el modem. En caso de que esté apagado significa que el Wi-Fi no está dando Wi-Fi, simplemente está dando conexión por lo que son los puertos LAN. Y bueno, ese es ese indicador. Aquí tenemos el último indicador que es WPS, que como te digo, en algunos modem siempre está encendido, por lo que este LED puede que siempre esté encendido o que nada más se encienda cuando le puchamos al botón de WPS, que como te digo o como te recuerdo, este modo es cuando quieres conectar un teléfono y no te sabes la contraseña o se te olvidó o es demasiado larga o te da mucha flojera. Puchas el botón WPS en el teléfono, entras que te quieres conectar por WPS a la red, se van a intercomunicar, le va a pasar la contraseña, se van a conectar y listo.
Para eso es este modo o este indicador VPS que está funcionando el modo. Y bueno, pues prácticamente esto ha sido todo en cuestión a lo que es este modem que tengo aquí. Me gustaría hacerlo con un modem un poco más robusto, con más características para especificarles o explicarles qué es lo que significa cada cosa, pero pues no lo tengo a la mano. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.